Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast en el cual vamos a hablar sobre las artes, hablando de sus derivados que son el cine, la fotografía, la pintura y la escritura, así que empecemos. Muy buen día a todos, me presento, mi nombre es Alexander Claquel Juanpa. Yo he decidido hablarles sobre el tema de la escritura. Para comenzar les voy a presentar los estilos de escritura. Para convertirse en un escritor, ya sea por trabajo o simplemente por diversión, no es tan sencillo como sentarse y escribir cualquier palabra. Existen distintos tipos de escritura que tienen diferentes propósitos y te ayudarán a mejorar tu trabajo. El primer estilo es la escritura narrativa. Consiste en contar una historia en su forma más básica. Se trata de compartir algo que le suceda a un personaje. La escritura narrativa utiliza muchos de los elementos más comunes de la narración, como la trama, el personaje, el escenario, la emoción y un mensaje central que intentas comunicar. El segundo estilo que les presento es la escritura descriptiva. La escritura descriptiva consiste en capturar todos los detalles del lugar, la persona o la escena de la que estás escribiendo. El objetivo es sumergir al lector en la experiencia y hacerle sentir que está allí. También quiero hablarles sobre la importancia de la escritura en la historia. La escritura es un sistema de comunicación mediante signos que resulta muy importante porque permitió conocer gran parte de la historia de la humanidad. La escritura se caracteriza por transmitir mensajes que pueden perdurar en el tiempo, a diferencia de la comunicación verbal. Eso facilitó la transmisión de conocimientos desde épocas muy remotas de la historia, mientras que en la comunicación verbal los mensajes sufrían distorsiones entre las generaciones. La escritura permitió reconstruir gran parte de la historia a través de grabados en las piedras, arcillas y cueros, a pesar de que se empleaban sistemas de códigos muy diferentes a los que se conocen en la actualidad. La escritura no apareció por arte de magia, fue consecuencia de la necesidad del ser humano para comunicarse a la distancia, en especial para el comercio entre diferentes civilizaciones. También quiero hablarles sobre los escritores más importantes de nuestro mundo. Algunas de las personas más influyentes de la historia no fueron guerreros, sino escritores que dieron forma a la historia humana, capturando algunos de los eventos históricos más importantes y reflejando la cultura de un mundo cambiante a nuestro alrededor de manera profunda. La palabra escrita tiene el poder de generar ideas, inspirar revoluciones y cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, incluso nuestro lugar en la historia. Los escritores que les mencionaré cambiaron el mundo con su estilo, sus ideas y creencias, y las obras que crearon, desde épicas obras de ficción hasta credos filosóficos, todas ellas han tenido un impacto duradero en personas y culturas de todo el mundo. Algunos de ellos son Oscar Wilde, Franz Kafka, James Joyce, Gabriel García Márquez, Charles Dickens, Charles Darwin, Virginia Woolf, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Agatha Christie y entre muchos otros. Así termino mi presentación y les agradezco mucho por escuchar. Buenos días, mi nombre es Gabriela Gutiérrez y en esta sección les hablaré sobre la fotografía. La fotografía abarca demasiadas ideas y conceptos, pero nos introduciremos solo en tres: la teoría del color en la fotografía, los motivos y la perspectiva. A la teoría del color la podemos dar a entender como un conjunto de reglas básicas en las mezclas de colores para obtener otro tono, combinando colores de luz. En esto podemos encontrar que la luz blanca se puede producir combinando rojo, verde y azul, mientras que para obtener como producto el color negro necesitamos mezclar los pigmentos cian, magenta y amarillo. El concepto conocido como motivos en la fotografía lo podemos entender de una manera general, de que se refiere a en qué consiste lo que vamos a retratar, lo que nos mueve o inspira a realizar una fotografía, o también llamado reportaje fotográfico. Pasando al último tema, la perspectiva fotográfica, o de una manera más profesional, se refiere a la relación espacial entre los temas del encuadre, o generalmente conocido como en cómo está compuesta la imagen. Esto ayuda a que el espectador vea el mundo desde otra perspectiva, en este caso desde la perspectiva del fotógrafo.
También podemos tomar a la perspectiva como una herramienta en la que se juega con la vista del espectador, en la que se da un efecto de profundidad al momento de tomar la foto. Esta se logra cuando tenemos uno o más objetos en el que su posición obstaculiza a otro y lo hace ver más grande ante la cámara. Esto juega con la vista de nuestro espectador. Estos temas son fundamentales en la fotografía. Cabe recalcar que no son los únicos. Estos temas son fundamentales en la fotografía. Cabe recalcar que no son los únicos. Recordemos que la fotografía es un tema muy grande y muy extenso del cual hablar, pues podemos tomar diferentes ángulos, podemos hablar de lo mismo que tuvimos en el último apartado, que son de las perspectivas, de cómo lo considera cada persona, de qué emociones le despierta, o bien hacer otros tipos de ediciones en las mismas. Hola, mi nombre es Luis Ángel Xochitemo y le voy a hablar de un derivado de las artes, que es la pintura. La pintura es el arte que usa pigmentos para hacer representaciones gráficas. ¿Qué es la teoría del color? Se conoce como la teoría del color a un conjunto de reglas básicas que rigen la mezcla de colores para conseguir efectos deseados mediante la combinación de colores o pigmentos. Es principio de una gran importancia en el diseño gráfico, la pintura, la fotografía, la imprenta y la televisión, entre otras áreas. No existe única teoría del color, sin embargo, sino un conjunto de aproximaciones al color y a sus dinámicas. Muchas de ellas forman parte de la historia del arte. Uno de los principales insumos de toda la teoría del color es el círculo cromático. Se trata de una representación circular de todos los colores del espectro visual. Una vez que ya sabemos qué es la teoría del color, vamos a pasar a la historia de la pintura. La pintura inicia como técnica de expresión humana hace 32.000 años con las primeras pinturas rupestres en las paredes de las cavernas que habitaban el hombre primitivo. Empleaba para ello sangre y otras sustancias que no sucesivos serían reemplazadas paulativamente por aceite y pigmentos. Sus principales focos fueron durante su historia el paisaje, el desnudo humano, la naturaleza muerta o bodegón y finalmente abstracción. La pintura acompañó los lugares ceremoniales y funerarios de las civilizaciones antiguas, como los túmulos funerarios egipcios, los templos romanos o las catacumbas cristianas. Por último, para que la pintura tenga una buena imagen, vamos a hablar sobre la textura. La textura de la pintura es aquella que da forma y volumen a distintos tipos de creaciones artísticas plasmadas en un lienzo o papel. Puede haber varias escalas para clasificar la textura, como el relieve, las líneas y la forma que se expresa la pintura, entre otras. Una vez que ya vimos todo esto, sabemos que la pintura es un tipo de manifestación artística de carácter visual. Hola, mi nombre es Adamari Tizat Juárez y yo les voy a hablar de un derivado de las artes, que es el cine. Sin duda, todos alguna vez hemos ido al cine a ver una película, pues hoy en día el cine es una de las industrias del entretenimiento más populares y consumidas del mundo entero. Empezando por, ¿qué es el cine? Pues cuando hablamos de cine nos referimos a una técnica, una industria y una forma de arte cuyo rasgo central es la capacidad de recrear la ilusión del movimiento a partir de la captura y exhibición de fotogramas continuos a una velocidad mayor a la que el ojo puede detectar. Pero para saber más sobre esto, vamos a empezar a ver cómo se originó el cine. Pues la historia del cine comenzó en el año 1895.
un 28 de diciembre en un salón del Boulevard des Capucines, París. Los hombres que protagonizaron este importante episodio de la industria cinematográfica fueron los hermanos Auguste y Louis Lumière. Pues los hermanos Lumière inventaron un aparato que consistía en una caja de madera. En el exterior tenía una manivela para hacer rodar la película e ir tomando las fotografías instantáneas, que formaban las secuencias. La máquina servía para tomar imágenes y proyectarlas. Justamente la filmación del tren causó un impacto tan grande en los espectadores, pues tiempo después los Lumière fueron también los primeros en hacer ficción cinematográfica. Ahora vamos a ver los géneros que se encuentran en el cine. Las películas se pueden clasificar entre una gran variedad de categorías, dependiendo de los criterios que se usen. Y es que los géneros cinematográficos no son exclusivos y por lo tanto una obra puede estar catalogada en 2 o más géneros a la vez, dependiendo de las características que se tomen en cuenta. Entre muchos de los géneros que existen podemos encontrar los géneros cinematográficos por estilo, en donde encontramos la acción, aventuras, ciencia ficción, comedia, documentales, drama, fantasía, musicales, suspenso y terror. Bien sabemos que en todas las películas que vemos en el cine cuentan con una amplia producción, entre estas y una de las más importantes, los actores. A continuación hablaremos un poco sobre la importancia de estos en el cine. Empezando por qué es la actuación. La actuación es un tipo de arte performativo en el que una o más personas utilizan los movimientos, los gestos y su voz para interpretar personajes. El actor es el responsable de transmitir al espectador el conjunto de ideas y acciones propuestas en el guión, apoyándose en el director y utilizando sus propias herramientas de actuación para darle vida al personaje. Estos ocupan la voz, el cuerpo, incluyendo el rostro, las emociones, pues estas son importantes ya que afloran fácilmente al interpretar un personaje en una obra. Sin duda, hoy aprendimos que el cine es un tipo de arte audiovisual que nos permite experimentar nuevas historias de un modo que otros artes no podrían. Una vez teniendo en cuenta que es un arte, sabemos que crea una realidad partiendo de la producción de movimientos y sonidos.